Hace particular unos años, 8 años exactamente, tuve que tomar una decisión y era si volvía a los Testigos de Jehová o no. Sencillamente era porque trabajaba en aquel tiempo una empresa de Testigos de Jehová, me iba bien, tenía un buen sueldo, pero pues sabía que me iban a echar tarde o temprano al dejar la secta de los testigos. De manera que decidí tomar una decisión y fue montar mi propia empresa de productos de aseo, que era lo que trabajaba en aquel tiempo, de fabricación y venta de productos de aseo, y empezar desde ceros. Iba contento, iba orgulloso, nuevamente empezando a predecir ya que me iban a echar de ese trabajo. Y decidí pues en un carrito de mercado modestamente ir arrastrándolo por un barrio en particular, yendo de puerta en puerta buscando clientela para empezar mi nuevo negocio. Sabía que me iban a echar. Efectivamente empecé y no encontré ningún cliente en 2 horas, de manera que me empecé a desesperar. Y decidí tomar una decisión. Dije, pues, puedo volver, puedo seguir en calidad de inactivo, puedo seguir en calidad de predicar de vez en cuando y volver a la empresa, volver a Jehová en este caso, y recuperar mi trabajo. Tomé esa decisión de seguir adelante con mi vida. Eventualmente me echaron y me quedé literalmente en la calle. Así que tuve que empezar de verdad, definitivamente, a vivir de ese nuevo emprendimiento que había hecho. Hoy hace 8 años se cumplen ese día que salí por primera vez a tratar de salir adelante por mi propia cuenta. Y sí que la pasé mal al salir de los testigos. Y me vino a mi mente en aquel tiempo un pensamiento. Y es algo o una idea preconcebida en la mente de testigos y ex testigos de Jehová. Y es que si sales de los testigos te va a ir mal en la vida. Me encontré ante esa situación curiosa porque realmente la sentí así. Sentí que me empezó a ir mal desde que salí de los testigos. ¿Realmente hay vida después de los testigos de Jehová? ¿Realmente vale la pena dejarlo? Ese fue el pensamiento que me ocasionó y hace 8 años tomé la decisión, obviamente, de dejar de ser testigo de Jehová en el sentido pleno de la palabra. Opté por hacerme inactivo para evitar el trato tan degradante que le dan a un testigo de Jehová, pero obviamente me echaron de ese trabajo. Empecé desde ceros y ya afortunadamente la empresa lleva 8 años, de lo cual hasta el día de hoy sigo viviendo. Aparte pues de lo que haga como psicólogo. En este caso decidí seguir adelante con mi vida pese a que tuve la opción de volver a la secta, de volver a esa zona de confort porque me sentía realmente solo. Me sentía sin un peso, sin amigos, sin nada. Entonces esa sensación muchos testigos o ex testigos de Jehová en este caso sí que la han tenido. Se han sentido totalmente desamparados, han perdido a su familia, han perdido su estatus, han perdido su dignidad en algunos casos porque se habla muy en su contra, de manera que llegan a pensar en eso. Y una de esas ideas preconcebidas es la de que me va a ir mal si dejo a Jehová. Y si vuelvo a Jehová, ¿me irá mejor? Este es un pensamiento psicológico que después pues encontré una respuesta y es la profecía autocumplida. Se cataloga como la profecía autocumplida en el sesgo cognitivo como una expectativa que te formulas basándote en tus creencias, en tus evidencias. En este caso pues tienes ese pensamiento de que si dejas a Jehová te va a ir mal, de que si dejas a Jehová, Jehová te quita su Espíritu Santo, de manera que pierdes su aprobación y por eso no te empieza a ir bien en la vida. Escuchas o recreas ciertos pensamientos que te daban cuando estabas en la secta, como por ejemplo, uy, sí, ha visto lo que le pasó al hermano Pedro, que ahora está lleno con su barba, así, enojado, se ve que le va mal por dejar a Jehová. Uy, sí, se ve que perdió el espíritu de Jehová. Ese era un pensamiento muy, muy común en la secta de los testigos, ¿no? Si dejas a Jehová, pues te va a ir mal. Y esa es una profecía autocumplida. Es decir, te tienes cierta expectativa cuando sales a lo largo de tu vida y tienes ciertas creencias, entre ellas que te puede ir mal si dejas a Jehová. Es decir, si dejas a los testigos. Entonces, tomas una decisión, piensas un poco en retirarte, pero empieza el miedo de que te va a ir mal. Y eso se llama en psicología profecía autocumplida. ¿Qué es la profecía autocumplida?
Es sencillamente que te llenas de cierta expectativa, es decir, tus pensamientos o creencias de lo que va a ocurrirte. ¿Y qué pasa con eso? Te predispones. La predisposición es fundamental en ese tipo de creencias, porque te predispones de lo que te va a pasar. Es decir, generas como foco de atención lo malo que te va a pasar. ¿Y cuál es el resultado? Llega a haber un cumplimiento de que efectivamente no te está yendo del todo bien. Eso se llama sugestión, predisposición. Esto viene guiado con el efecto, del sesgo de confirmación, ¿no? Del cual en otros videos hablamos sobre los sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos son pensamientos erróneos que nos damos para tener una respuesta rápida a algo. Esos sesgos cognitivos, como el sesgo de confirmación, hace que cuando ocurra algo, de una vez le atribuimos un pensamiento o creencia que teníamos previamente. Eso es el sesgo de confirmación, que viene ligado a este sesgo de la profecía autocumplida. ¿Qué pasa? Que tenemos en nuestra mente, en nuestro pensamiento, la idea de que nos va a ir mal sencillamente por dejar una secta. ¿Qué pasa? Nos predisponemos. ¿Y qué pasa cuando nos predisponemos? Nos empieza a ir de cierta manera, como a cualquier persona en el mundo, de forma negativa en algunos casos. Pero ¿qué pasa? Nos predisponemos tanto en eso que solo nos centramos en lo negativo. Esta idea de la profecía autocumplida viene basada en el postulado de Robert King, sociólogo, que habló de este fenómeno, donde dice que las personas responden a la percepción y al sentido que le dan a una situación y no a una realidad objetiva. Esto influye totalmente en su conducta y respecto a su situación. Para ejemplificar esto, el señor Robert King habla acerca del caso del Last National Bank de 1932, que fue un acontecimiento de un banco. Este banco se empezó a rumorear en aquel tiempo que iba a ir a quiebra. ¿Qué ocasionó ese rumor? Que las personas sacaran sus ahorros de ese banco. ¿Y qué pasó eventualmente? Pues que el banco efectivamente quebró. Este efecto de la profecía autocumplida viene ligado a las conductas, pensamientos o sugestiones que nos ocurren a lo largo de nuestra vida, que hacen que pensemos en esas creencias previas que teníamos antes de afrontar algo. ¿Cuál es la situación o la consecuencia de ese efecto, de esa profecía autocumplida o de ese sesgo de confirmación? Que a veces tomamos las peores decisiones basándonos en eso, porque no nos basamos en una verdad objetiva, sino en nuestras subjetividades, en pensamientos erróneos, en sesgos que nos llevan a cometer grandes errores. Y uno de ellos, en este caso hablando del tema de los testigos, es volver a Jehová. Volver a Jehová, ese pensamiento que me vino hace 8 años, y si vuelvo a Jehová, yo dije eso, dije, me va a ir mal, venga, que no tengo un peso, no tengo amigos, y si vuelvo, lo único que tengo que hacer es una llamada, decirle al jefe, que en aquel tiempo incluso me dijo, si vuelves a ser testigo de Jehová en el sentido pleno de la palabra, te devuelvo el trabajo. Sencillo. ¿Qué estaba haciendo yo hace 8 años? Estaba arrastrando un carrito de mercado lleno de jabones. Por 2 horas golpeaba de puerta en puerta y no encontraba un cliente. Hasta que efectivamente salió una persona que me compró, creo que por lástima. Pero ese pequeño impulso me bastó para seguir vendiendo. Siguiente casa, otra venta. Tuve 7 clientes nuevos o comenzando mi empresa en aquel tiempo, de puerta en puerta. Pero no era suficiente, obviamente estaba empezando. Y así pasaron cierto tipo de cosas. Debo decir que aunque tenía esa sensación de miedo y aunque decidí seguir mi camino, aunque me sintiera solo, aunque no tuviera un peso, seguir adelante por mi propia cuenta para ser libre, créeme que aunque me faltaba dinero, aunque no tenía amigos, me sentía realmente feliz, realmente libre. Estaba contento. Si el sol me diera en la cabeza, me quemara, estaba feliz, realmente feliz. Por primera vez en mi vida me sentí libre, me sentí contento. Y sí, hace 8 años pues monté esa empresa que tengo hasta el día de hoy, de la cual pues es mi fuente mayor de ingresos actualmente. Porque como psicólogo pues ejerzo muy poco debido a lo mal pago que está esa profesión aquí en mi país, en Colombia. De manera que ese empujón
esa sensación de dignidad me sirvió para continuar. Y cuando te das cuenta de eso, empiezas a fijarte en las cosas buenas que realmente te pasan. Hablando de ese trabajo hace 8 años, empecé en esa empresa, había algo curioso y fue que empecé a conocer gente realmente genial, realmente maravillosa de otras religiones. Realmente me dio un baño de humildad porque había un católico que era uno de los clientes que tuve, que pues veía mi esfuerzo al arrastrar ese carrito de mercado con mis jabones, y él bondadosamente me dijo, no, ven, yo te hago el favor de guardarlos en mi taller de mecánica automotriz, y no pasa nada, tú vienes con tus productos, vas cargando ese carrito y pues te vas, para que no tengas que irte en un transporte público cargando y arrastrando eso, donde pues a veces se me rejaban los jabones. Entonces, muy bondadosamente me dijo que me lo dejaba guardar, y yo le dije, venga, pero ¿cuánto te debo? Y él dijo, no, yo te ayudo, o sea, yo lo hago bien. Y dije, no, pero pida un jabón por lo menos, yo se lo regalo. Dijo, no, yo hago el favor completo, yo le compro sus jabones cuando necesita. Y efectivamente me compraba jabones cuando necesitaba. Un cliente muy agradable que hasta el día de hoy tiene mi empresa. Así conocí gente maravillosa, gente que sin esperar nada a cambio me ayudaba, ajeno a lo de los testigos. Para esa época que estaba empezando pues a fabricar mis productos de aseo, recuerdo muy bien que otro amigo testigo de Jehová de esa misma empresa donde me echaron, también había montado su negocio. Entonces yo lo llamé una vez, solo en calidad de inactivo, no estaba expulsado. De hecho, hasta el día de hoy sigo inactivo, aunque sea apóstata. El hecho es que yo lo llamé y me acuerdo muy bien que me dijo, venga Diego, pero ¿te estás reuniendo? Y yo le dije, no, pero no, ayúdame con esto, es que me falta un químico para creo que eran unos ambientadores que estaba fabricando. ¿Qué le aplico, no? Y me decía, no, pero es que, dígame, pero es que usted no me contesta, ¿se está reuniendo, sí o no? Y yo le dije, no. Dijo, entonces no tenemos nada de qué hablar. Y me colgó. Un amor totalmente condicionado. Que si tú eres como ellos, te tratan bien. Pero si dejas de serlo, pues ya no les importas. Eso fue lo que noté, y ese fue un gran despertar para mí, que aunque realmente estaba necesitado económicamente, que aunque realmente pasaba por un momento muy grande de soledad, me refugié en ciertas personas, me refugié en mí mismo. Y realmente, aunque no tuviera o no pudiera darme los lujos que antes me daba económicamente hablando, lo hice a pulso. Y hasta el día de hoy, pues 8 años después, puedo decir que monté pues una empresa de la cual vivo hasta el día de hoy. ¿A qué quiere ir con todo esto? Mi experiencia personal, si hay vida después de los testigos de Jehová. Y es que sí, hay vida después de los testigos de Jehová. Que la clave para hacer frente a este sesgo cognitivo de la confirmación, a esta profecía autocumplida, es precisamente que quites esos pensamientos previos que tenías cuando eras testigo de Jehová. El pensamiento previo más común es que te va a ir mal por dejar de ser testigo. El pensamiento más común es que Jehová te quite su espíritu. Hasta el día de hoy soy ateo y me va bien. No porque Jehová me haya quitado su espíritu, no porque tú necesites que alguien te ayude ahí, o si no, pues te va a ir mal siempre en la vida. No. Afortunadamente me ha ido muy bien después de dejar la secta de los testigos de Jehová. La razón, dejar de centrarme en lo negativo que me pudiera estar yendo y centrarme en las sensaciones positivas que estaba experimentando, como la libertad que les menciono, como esa sensación de poder hacer con tu vida lo que quieras. ¿Hay vida después de los testigos? Claro que sí. Experimenté eso, experimenté levantarme un domingo tarde, experimenté la sensación de un descanso realmente, experimenté la sensación de ir a festivales de rock, que era lo que me gustaba en aquel tiempo, y ahora los llamo mis asambleas, de tener nuevas personas en mi vida, de tener una pareja actualmente. Entonces, sí que hay vida después de los testigos de Jehová, sí que pueden haber amigos verdaderos. Sí que tienes que quitarte esa sensación de que solo puedes ser amigos de testigos de Jehová, porque la vida es maravillosa y hay gente maravillosa del otro lado. No necesariamente necesitas contar toda tu historia o tu pasado sectario para tener amigos, créeme, déjalo por un lado, tómate un descanso, no menciones más ese asunto, déjalo ir, sigue con tu vida, serás feliz. Quita ese sesgo de confirmación, quita de tu mente esa profecía autocumplida que te sugestiona de que te va a ir mal. Y si te empieza a ir mal en tu vida, no pienses que es porque Jehová te ha quitado su espíritu, que es porque vas a volver a Dios, o porque si vuelves allá pues te va a ir mejor.
No, no se trata de eso. Se trata de que seas tú mismo, se trata de que seas libre, se trata de que sigas adelante y le demuestres a las demás personas de qué estás hecho. Porque créeme, mi querido amigo ex testigo de Jehová, la mejor venganza es tu éxito. Demuestra que te va bien y la gente que hablaba mal en tu contra se dan cuenta y te admiran en secreto porque saben que eres una persona de éxito, que eres una persona que siguió adelante con su vida, sin importar el chantaje emocional que llevaba de seguir siendo testigo de Jehová. Muy bien, esa era una pequeña reflexión que quería compartir con ustedes basándonos en esta teoría psicológica de los sesgos. Si quieres más información de los sesgos cognitivos, te invito a que visites este otro video donde pues hablo más en detalle de otro tipo de sesgos que contribuyen a esos pensamientos irracionales que hacen que vivamos de cierta manera. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Espero te haya gustado el video, te suscribas, lo compartas y que tengas una muy buena salud mental.